Mi nombre es Pamela Noriega, estoy en quinto semestre, soy igual miembro del centro de investigación y ella es... Mi nombre es Alejandra Laguna y también soy miembro del centro de investigación y estoy en octavo semestre. Y les vamos a dar como un mini taller de cómo realizar sus monografías, ya que les vamos a estar ayudando para que realicen sus monografías de fisiología en este semestre. Ya. Bueno, vamos a comenzar. Mira, bueno, primero que nada están las directrices de la monografía, que es cómo van a presentar su documento. El documento siempre lo tienen que presentar en tamaño carta, no en tamaño oficio. Siempre tiene que tener márgenes de 2.54 centímetros en cada borde. Solo puede ser presentado en anverso. Quiere decir, por ejemplo, que cuando lo impriman y sea su fecha de defensa, no pueden haber páginas en anverso y reverso. Y siempre tiene que estar impreso a color, ya que, por ejemplo, si le quieren añadir anexos, gráficos, siempre se va a ver mejor igual que la portada esté todo a colores y no en blanco y negro. Los tipos de letras que se permiten son Arial 12, Verdana, Times New Roman, y el interlineado siempre debe ser en doble espacio, siempre. Bueno. Y siempre sus monografías tienen que tener número en cada página aquí abajito, desde la portada, números así 1, 2, arábigos. Y la cantidad de hojas debe ser mínimo 25 y máximo 45, sin contar los anexos. Y cuando ustedes hagan su monografía, por ejemplo, una introducción que se divide en objetivos y tanto, cada título debe estar en el centro y subtítulo aquí a la izquierda. Por ejemplo, ponen aquí introducción y aquí antecedentes, siempre tiene que estar aquí abajito. Pero el título siempre centrado y todo en negrillas. No puede haber subrayados o decorados de páginas o bordes añadidos, no puede. Luego igual, por ejemplo, cuando hagan su monografía, en el índice tiene que estar cada título citado en el número de páginas que corresponde, y también lo ideal sería que hagan índice de sus anexos, y que cuando ustedes coloquen sus anexos, por ejemplo, en el marco teórico les tocó la enfermedad de Kawasaki, que afecta a nivel cardiovascular. Por ejemplo, cuando estén haciendo su marco teórico pueden poner las principales manifestaciones clínicas fueron tantos, entre paréntesis ponen ver anexo 1 en negrillas. Y entonces al final de su monografía, en las últimas hojas, ponen el título en el medio que diga anexo. Y por ejemplo ponen en el anexo, y siempre cada anexo tiene que estar citado. Por ejemplo, tiene que decir anexo 1, le ponen su título, por ejemplo, principales manifestaciones clínicas de la enfermedad de Crohn. Y luego ponen la cita de dónde sacaron ese anexo, de qué artículo. Y cada cita siempre tiene que estar en formato Vancouver, ya no en formato APA, ya cambió. El formato Vancouver es cuando pones un párrafo citado, al final pones un numerito, no es 1, 2, así es el formato Vancouver, que igual las computadoras algunas tienen, y si no tienen, como por ejemplo la mía, les voy a pasar un video de su representante, ¿cuál de los dos? Para que ustedes puedan descargarlo en su computadora, cómo se instala el formato Vancouver y lo puedan citar. Porque a partir del quinto semestre nosotros nos cambiaron todito el formato y dijeron, es Vancouver sí o sí medicina. Y ahora nos vamos a la carátula de sus monografías. Esta es como que la base de todas las carátulas. Y por ejemplo, si les tocó de tema en fisiología, ¿qué tema están viendo? ¿Ya repartieron tema o no? COVID. ¿Les tocó COVID? Ya, por ejemplo, les tocó COVID de tema. ¿Sí? Ya. Bueno, por ejemplo, el tema, su título, no puede ser en una monografía COVID. O no puede ser, por ejemplo, si les tocó Alzheimer, no pueden poner Alzheimer. En una monografía, siempre el título tiene que tener qué, quién, cuándo, dónde. Por ejemplo, si están investigando de una enfermedad que afecta al corazón, por ejemplo, a mí que me tocó una vez hacer monografía del síndrome de Kawasaki, por ejemplo, mi título decía las consecuencias a nivel cardiovascular de la enfermedad de Kawasaki en los pacientes pediátricos de América Latina en los años 2010 al 2024. O sea, el título siempre tiene que ser más completo que solo enfermedad de Crohn. Y por ejemplo, no sé si les tocó, a ver qué enfermedad puede ser, diabetes insípida, por ejemplo. Como el tema es amplio y van a hacer una revisión,
Ustedes pueden escoger en qué se quieren enfocar. Por ejemplo, quieren enfocarse, si están viendo fisiología renal, creo que sí, o van a ver después, pueden buscar cómo afecta exactamente a nivel renal la enfermedad de diabetes insípida. Y ese puede ser su problema principal que van a desarrollar en la monografía. Entonces, su título tendría que ser principales complicaciones a nivel renal de la enfermedad de diabetes insípida en los pacientes adultos a nivel mundial en los años 2010 a 2024. Porque como van a hacer una revisión bibliográfica, ustedes pueden escoger a partir de tal año a tal año quiero revisar todos los artículos y siempre lo tienen que especificar en el título. Y eso. Bueno, luego está la dedicatoria, el agradecimiento, los índices y los anexos. Y luego está el resumen, que por ejemplo en el resumen tiene que ser máximo 300 palabras y lo pueden ordenar así. En negrillas, objetivo, metodología, resultados y conclusión. Por ejemplo, si su objetivo fue determinar los principales métodos diagnósticos de diabetes insípida, lo ponen en el objetivo. En metodología ponen revisión bibliográfica, donde se consultaron a tal sitio web, si vimos tantos artículos, lo ponen ahí, los resultados y su conclusión. Así se ve más resumidito y más ordenadito el resumen, que sí o sí son máximos 300 palabras. Y luego debajo del resumen ponen palabras clave, que son palabras como que determinan su monografía. Por ejemplo, si me tocó a mí síndrome de Kawasaki, mis palabras claves podrían ser no sé, complicaciones a nivel cardiovascular o cosas relacionadas con su tema. Por ejemplo, aquí en esta investigación que se hizo de diabetes, las palabras claves fueron diabetes, adherencia terapéutica, tratamiento farmacológico. Así, palabras como que clave que determinen su trabajo. Y ahora, en la introducción, están los antecedentes. Aquí mayormente los alumnos se confunden, yo igual me confundí antes, y es que en antecedentes describían la historia de cómo se descubrió la enfermedad. Por ejemplo, el síndrome de Kawasaki fue descubierto por tal médico el año tanto, cuando investigó tanto. Pero en realidad en antecedentes no va eso. En antecedentes van los últimos artículos investigados de su tema. Por ejemplo, en una monografía que yo hice de gastritis, yo determiné los factores de riesgo en gastritis en los estudiantes el año pasado. Y yo para antecedentes lo que hice fue buscar unos 3 últimos artículos sobre gastritis a nivel mundial. Pero, por ejemplo, si ustedes querían estudiar las complicaciones, no sé, del Alzheimer, sus últimos artículos pueden estar relacionados sobre el Alzheimer en general, no específicamente en las complicaciones para la parte de antecedentes. Y tienen que citarlo. Por ejemplo, en antecedentes, aquí yo puse, tomando en cuenta un estudio sobre la prevalencia de factores de riesgo en gastritis, realizado en 2016 en universitarios de tanto, donde se encuestó una muestra de tantos. Así tienen que resumir cada estudio que citen en antecedentes, que por lo general son 3 estudios. ¿Está clara esa parte? ¿Sí? Ya. Bueno, antes no había nada. Ya. En la situación problema, es lo que les dije, por ejemplo, de que si les tocó un tema de, no sé, diabetes insípida, ustedes decían si quieren enfocarse en las complicaciones a nivel renal, en los últimos diagnósticos o en los últimos tratamientos. Ustedes deciden y ese entonces sería su problema, que lo tienen que describir en la situación problema. Y generalmente también aquí se agrega lo que es la epidemiología y pueden hablar, digamos, a nivel mundial, los casos de síndrome de Kawasaki fueron tantos, en Latinoamérica fueron tantos y en Bolivia fueron tantos. Y así van describiendo su situación problema y luego es la formulación del problema, que es prácticamente el título puesto entre signos de interrogación. Por ejemplo, aquí la formulación del problema fue: ¿cuáles son las complicaciones más comunes de diabetes mellito tipo 2 en pacientes mayores de 35 años atendidos en el hospital japonés en la gestión 2023? ¿Entendieron esa parte? O denme un tema que estén haciendo en fisiología ahorita a un grupo que les haya tocado de trabajo final, además de COVID. Ya, por ejemplo, con COVID, ya. Entonces, ustedes deciden, por ejemplo, ¿qué quieren saber del COVID?
cómo afecta, por ejemplo, a nivel respiratorio, que vieron fisiología respiratoria, creo ya. Entonces, su formulación del problema tendría que ser: ¿cuáles son las complicaciones más comunes a nivel respiratorio del COVID-19? Y tienen que delimitar si quieren enfocarse en pacientes, digamos, pediátricos, en adultos, en ancianos. Y ahí ponen, en pacientes adultos mayores de 50 años, por ejemplo. Y ahí enfocan si quieren en Latinoamérica o en Bolivia, y ponen en Bolivia en los años 2019 a 2024. ¿Entendieron? ¿Sí? Ya. Y ahora siguiente. Y ahora los objetivos. Se dividen en objetivos generales y en objetivos específicos. El objetivo general es uno solo, que es como que lo que va a resumir su monografía. Por ejemplo, si ustedes quieren determinar las complicaciones a nivel respiratorio del COVID, entonces su objetivo general sería determinar las complicaciones a nivel respiratorio, y así lo ponen de nuevo, como en la formulación del problema, ¿no ves? Así parte por parte lo ponen en el objetivo general. Y luego ya en su objetivo específico, pueden ser de 2 a 4 objetivos específicos, y son como que más detallados, que nos van a ayudar a cumplir nuestro objetivo general. Por ejemplo, ¿la otra diapositiva? ¿La anterior o la siguiente? Sí, ya. Por ejemplo, estos fueron mis objetivos que yo puse para mi monografía de síndrome de Kawasaki. Mi objetivo general fue identificar los daños a nivel cardiovascular desarrollados a consecuencia del síndrome de Kawasaki en pacientes pediátricos en América Latina en los periodos de 2010 a 2023. Tiene el qué, quién, cuándo y dónde, ¿no ves? Y entonces mis objetivos específicos son como que mis objetivos que me van a ayudar a terminar el objetivo general. Por ejemplo, fue describir la sintomatología de la enfermedad de Kawasaki, desde su patogenia, métodos de diagnóstico y últimos tratamientos. Otro objetivo fue exponer las diversas hipótesis etiológicas sobre la enfermedad de Kawasaki, ya que es una enfermedad muy rara que no se sabe bien por qué aparece, y por eso fue uno de nuestros objetivos específicos. Y como otro fue determinar los factores de riesgo sobre el desarrollo de la enfermedad de Kawasaki. Y como ven, los objetivos son algo que se pueden cumplir en la monografía. Porque, por ejemplo, un objetivo no podría ser publicar este artículo en la revista Tanto, porque no lo vas a lograr al momento de hacer la monografía. Tiene que ser algo que se pueda lograr y que lo vas a desarrollar o en tu marco teórico o en tus resultados. ¿Entendieron? ¿Sí? Bien. Y aquí hay una tabla que resume más o menos los objetivos más empleados, tanto para objetivos generales, que es uno solo, y los específicos, que pueden ser de 2 a 4. Luego la justificación. Aquí tienen que explicar el por qué están haciendo su monografía. Por ejemplo, si les tocó una enfermedad rara, pueden poner en justificación: estamos realizando este trabajo por los pocos artículos publicados a nivel de Latinoamérica que dificultan la investigación y el conocimiento de los profesionales de salud para el manejo adecuado de esta enfermedad. O sea, tienen que justificar por qué están haciendo su trabajo. Y en objeto de estudio y campo de acción, objeto de estudio es qué están investigando. En este caso, por ejemplo, pacientes pediátricos con enfermedad de Kawasaki. Ese es mi objeto de estudio. Campo de acción, ¿dónde estoy estudiando? Como es una revisión bibliográfica, es como que más fácil y pueden poner a nivel de Latinoamérica. Y luego con los límites y alcances. Límites es todo aquello que a ustedes les va a dificultar al momento de realizar su monografía. Por ejemplo, puede ser pocos artículos publicados sobre la enfermedad por su rara aparición, o si no, otros límites pueden ser, bueno, no sé, bueno, eso. Y alcances es lo que ustedes quieren alcanzar con su trabajo. ¿Qué quieren lograr al momento de que su monografía esté terminada? O sea, por ejemplo, que haya más conocimiento de la enfermedad para que haya futuras investigaciones hechas y cosas así se ponen en esa parte. Bueno, continuando, vamos a hablar sobre el marco teórico y contextual. En este marco teórico va a entrar todo lo que es la enfermedad, lo que es la teoría en sí.
todo. Definición, características. Por ejemplo, en lo teórico va a entrar los análisis principales de las teorías y conceptos que abordan el tema. En el contextual está la descripción del contexto, puede ser socioeconómico, cultural, en el que se va a realizar la investigación. En este se va a identificar características de la naturaleza o esencia de una situación o un problema en concreto, al igual que las posibles causas. Ahora en la siguiente tenemos una lista de más o menos cómo podríamos organizar lo que es el marco teórico. Por ejemplo, con el tema del COVID, podría ser la definición, su epidemiología, etiología, clasificación, fisiopatología, histología, así es que también hay, porque hay algunos datos que no hay, a veces buscando no hay, pero los que tengan lo pueden organizar de esa manera y clasificarlos así, como esta lista de acá. Incluso hay la complicación y el tratamiento. También si hay laboratorios igual pueden colocarlo. La siguiente. Ahora en cuanto a los resultados, bueno, es todo lo que se investigó y esto está basado en la revisión de los documentos con validez científica. En esto hay varias herramientas que se pueden usar. Por ejemplo, tenemos la famosa tortita, que es la que se divide, ¿no?, por porcentaje. También se puede utilizar tablas y otros gráficos para hacer validar la información y también para sacar, digamos, los resultados matemáticos, más que todo. Por ejemplo, como van a hacer una revisión bibliográfica en fisiología, por ejemplo, decidieron estudiar las complicaciones a nivel pulmonar, pueden escoger 5 artículos que más les llamó la atención o que resumen mejor las complicaciones y pueden hacer una tabla que diga, por ejemplo, título, tipo de estudio, lugar y año, y pueden poner resultados. Y en la parte de resultados ponen las complicaciones que fueron más frecuentes en ese estudio. Por ejemplo, hacer una tabla de los 5 estudios y así está todo organizadito. Como una comparación igual. Ajá, como una comparación de la efectividad de cada uno, digamos, dependiendo del tema que tengan que abordar, digamos. Ahora en las conclusiones, bueno, esto es lo último casi de la parte de la monografía. Es lo que se llega después de considerar una serie de datos y circunstancias, la cual está en la relación directa con lo que se expuso en el texto y se obtuvo en los resultados, dando la respuesta a preguntas iniciales y los puntos tomados en cuenta en los objetivos tanto generales como específicos. La siguiente. En cuanto a las recomendaciones, esta va a ir de la mano con lo que es la conclusión. Pueden sugerir, por ejemplo, acciones específicas de acuerdo a los resultados y su impacto a la sociedad, como también sugerir investigaciones futuras con datos obtenidos. Por ejemplo, en mi caso, mi trabajo que yo hice fue el uso correcto del barbijo durante la pandemia de COVID en un grupo de personas específicos, que era mi barrio. Ahí, digamos, podrían poner recomendaciones de cómo se debería usar el barbijo, cuál es el que se debería usar, cómo es el lavado de manos, si es que van a hacer de COVID, ¿no? En cuanto a la bibliografía, esto es todo lo que se ha investigado, o sea, es como su respaldo científico. Mínimamente tienen que tener 15 referencias, que pueden sacarlas de artículos, de libros, de tesis, etc. De todos los lugares donde hayan sacado, pero que tengan valor científico. Y en cuanto a los anexos, se utilizan como para comprender más el tema y para agregar elementos que sustentan la conclusión, como pueden ser imágenes y también gráficos. Igual cuando estén haciendo su monografía, por ejemplo, si sacan para hacer su situación problema y sacan datos, digamos, de el porcentaje de pacientes con la enfermedad en Latinoamérica o en Europa, tienen que citarlo. Y como estamos usando la cita de Vancouver, igual en su marco teórico, cada párrafo que terminen de explicar las complicaciones, tienen que citarlo. ¿Y de dónde lo sacaron? Para que sí. Lo pueden facilitar poniéndolo en un Word, pegando y luego poniendo de dónde, para después lo puedan resumir y pegar, así no se les pierde la información. Ya. Muchas gracias por su atención. ¿Entendieron? O sea, uno escribe todo el texto y luego lo cita el artículo. Claro. Sí. O sea, digamos, por ejemplo, agarras un párrafo, digamos, de Chrome, digamos, ¿no? Un ejemplo, porque en realidad tendría que ser de alguna página de investigación. Lo copias, lo que te llame la atención y lo pegas. Yo lo hago así, digamos, en otro Word lo pego y luego coloco abajito de dónde es. Pones el link entero, ¿no? Se marca en azul.
Y después de eso ya lo citas, porque para citar en Vancouver te va a pedir de dónde es el artículo, la fecha, quién lo hizo, entonces es un procedimiento más largo. Entonces vos lo clasificas así y ya al momento de citarlo vos solo entras al link y ya te fijas todo, ¿no? El número del artículo, el nombre, los autores, nada más. Igual vamos a pasar tutoriales de cómo hacer eso para que ustedes puedan ayudarse. Y por ejemplo, bueno, supongamos que este es un marco teórico de ustedes. Al final de cada párrafo, cuando yo hacía mis citas con APA, se ve aquí entre paréntesis. Sí, bueno, se ve que entre cada párrafo que yo sacaba de la información. Por ejemplo, ustedes no solamente es que busquen un artículo y copien y peguen lo que pillaron, pueden parafrasearlo para que no sea así tan con sus palabras para parafrasear o cambiar alguna frase, pero siempre con cita. Por ejemplo, aquí cada párrafo está entre paréntesis con citado APA. Ese es el APA porque también hay Vancouver igual para citar. Ahora es Vancouver, es entre ahora hay más Vancouver que APA. Igual ahí abajo hay un anexo que puse, que bueno, en realidad los anexos van al final, pero aquí por ejemplo este anexo dice tabla 1 y pone factores de riesgos predisponentes a la gastritis, entre paréntesis la cita bibliográfica. Así tienen que estar todos sus anexos. Ya lo grabaste. Ya está. Sí. La cita, de donde sacaste, digamos, la tabla. Claro, automáticamente se pone la cita, ¿no? Es como se pone entre paréntesis. Después de que ustedes lo hacen, como le dije, ¿no? Entran, ponen Vancouver y les sale para acomodar, o sea, autor, nombre, todos esos datos. Y ya automáticamente se hace la bibliografía y también se cita al mismo tiempo. Vamos a mandar tutoriales, sí, para hacer más didáctico. Ya. Bueno, eso sería todo. ¿Sacaron fotos? En cuestión a la diapositiva. ¿Cómo? En cuestión a la diapositiva, a la presentación. Cuando defienden fisiología. Más que todo eso. El formato creo que es 664, por ejemplo. No tengo ningún formato acá. Bueno, esto... si no le agreguen dibujitos o no le agreguen, por ejemplo, imágenes. Por ejemplo, si les tocó... ¿Podemos pasarle un ejemplo igual, no? Que no haya mucha letra. Lo más importante es que haya solamente unas cuantas letras. El 664, por ejemplo, tiene que tener un párrafo 6 líneas. En cada línea tiene que haber máximo 6 palabras y tiene que haber como máximo 4 imágenes. Pero al doctor no le gusta, por ejemplo, si les tocó enfermedad de Crohn, no le gusta que pongan, digamos, imágenes aniñadas. No dibujos. O sea, un dibujito así agarrándose la barriga, no. Reales, digamos. Reales tienen Y que... cualquier cosa que pongan, por ejemplo, en mi caso, el anterior semestre, yo le puse, era una enfermedad que afectaba la nariz, la deformaba. Entonces le pusimos el dibujo de un paciente con su nariz toda deforme. Entonces el doctor nos preguntó, al que le tocó defender, porque es al azar. Sí, es al azar. Entonces al que le tocó defender le preguntó, a ver, hábleme de los huesos de la nariz. O sea, cosas que cada imagen que pongan tienen que saber defender, porque así les va a preguntar. Sí, todo lo que pongan tienen que saber el por qué, porque pregunta de todo. Siempre pregunta todo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sobre la diapositiva, ¿todo está bien? ¿La puedes pasar? Sí, la vamos a pasar. Bueno, ella se la va a pasar a él, ¿no? Igual el video de cómo instalar Vancouver. Sí, y nos pasan las fotos, por favor, para la evidencia. Bueno, se la pasan a él y que te las mande a vos, ¿no? Ya. ¿Me puedes sacar una foto explicando? A ver. Y a ver, ¿cómo me hago?